Problema número 3, correspondiente a la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 2011. Sea f una función que va de R a R, que satisface que f de x más y es menor o igual que y por f de x más f de x para todo par de números reales x y y. Demostrar que f de x es igual a 0 para todo número x menor o igual que 0. Entonces empecemos con la demostración. A esta desigualdad llamémosla la desigualdad 1. Entonces, sustituyendo y igual a t menos x en 1, obtenemos que f de x más t menos x es menor o igual que t menos x por f de x más f de x. Entonces, f de t es menor o igual que t por f de x menos x por f de x más f de x. A esta desigualdad llamémosla la desigualdad 2. Ahora sean a y b números reales, fijos, pero arbitrarios. Tomemos t igual a f de a y x igual a b. Entonces, sustituyendo en la desigualdad número 2, vamos a tener que f de a es menor o igual que f de a por f de x, que es f de b, menos b por f de b más f de b. Entonces, f de a menos f de b es menor o igual que f de a por f de b menos b por f de b. Ahora tomemos t igual a f de b y tomemos x igual a a. Entonces, sustituyendo en la desigualdad 2, vamos a tener que f de b es menor o igual que t, que es f de b, por f de x, que es f de a, menos x, es decir, menos a, por f de x, es decir, f de a, más f de a. Entonces, f de b menos f de a es menor o igual que f de a por f de b menos a por f de a. A esta desigualdad la vamos a llamar la desigualdad asterisco y a esta otra la desigualdad 2 asterisco. Luego, sumando las desigualdades asterisco y doble asterisco, tenemos que f de a menos f de b más f de b menos f de a es menor o igual que 2 veces f de a
por f de b menos a por f de a menos b por f de b. Entonces, 0 es menor o igual que 2 por f de a por f de b menos a por f de a menos b por f de b. Esto implica que 2 veces f de a por f de b es mayor o igual que a por f de a más b por f de b. Como esta desigualdad se tiene para cada par de números reales a y b, entonces, sustituyendo b igual a 2 por f de a en la desigualdad anterior, obtenemos que 2 por f de a por f de b es mayor o igual que a por f de a más 2 por f de a por f de b. Esto implica que 0 es mayor o igual que a por f de a y por lo tanto f de a es mayor o igual que 0 para todo a menor que 0. Afirmamos que f de x es menor o igual que 0 para toda x en R. Para demostrar esta afirmación, procedamos por contradicción. Es decir, supongamos que existe un número real x0 tal que f de x0 es mayor que 0. De la desigualdad 2 sabemos que f de t es menor o igual que t por f de x menos x por f de x más f de x. Luego tomemos t menor que 0 con t menor que x0 por f de x0 menos f de x0 sobre f de x0. Entonces, f de t, que es menor o igual que t por f de x0 menos x0 por f de x0 más f de x0 es menor que x0 por f de x0 menos f de x0 sobre f de x0 por f de x0 menos x0 por f de x0 más f de x0. Esto implica que f de t es menor que x0 por f de x0 menos f de x0 menos x0 por f de x0 más f de x0. Entonces, f de t es menor que 0. Y esto es una contradicción
porque f de a es mayor o igual que 0 para todo número a menor que 0. Y por lo tanto, f de x es menor o igual que 0 para todo x en R. Entonces, por un lado tenemos que f de a es mayor o igual que 0 para todo a menor que 0. Luego de aquí tenemos que f de a es menor o igual que 0 para todo a menor que 0. Entonces, de estas dos desigualdades podemos concluir que f de a es igual a 0 para todo a menor que 0. Entonces, para demostrar que f de x es igual a 0 para todo x menor o igual que 0, ya solo falta demostrar que f de 0 es igual a 0. De la desigualdad 2 sabemos que f de t es menor o igual que t por f de x menos x por f de x más f de x. Luego, tomando t igual a x con x menor que 0, obtenemos que f de t es menor o igual que t por f de t menos t por f de t más f de t. Entonces, f de t es menor o igual que f de t, pero t es menor que 0. Entonces, f de t es igual a 0. Esto implica que 0 es menor o igual que f de 0. Pero anteriormente ya habíamos visto que f de 0 es menor o igual que 0 para todo x en R. Entonces, en particular, f de 0 es menor o igual que 0. Esto implica que 0 es menor o igual que f de 0 y f de 0 es menor o igual que 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0. Y por lo tanto, f de x es igual a 0 para todo x menor o igual que 0.